Muy buenos días a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. Le pido por favor a nuestros que pueden tomar asiento. En un momento más presentaré a nuestros expositores y a los que nos honran con su presencia. En nombre de la dirección de esta escuela preparatoria número 22, el maestro en Contaduría Pública, Hermilo Valdés Pérez, agradezco la oportunidad de poder llegar desde aquí, en nuestras instalaciones, hasta un amplio e importante auditorio, todas las preparatorias de nuestra universidad, y a través de la red de nuestra máxima casa de estudios del Estado, y me refiero a la Universidad Autónoma de Nuevo León. El área de ciencias sociales, para el nivel medio superior, procura fortalecer en los estudiantes una actitud de creatividad, búsqueda y compromiso frente a su realidad, enfatizando elementos específicos del perfil político, económico y sociocultural de nuestra sociedad y el mundo globalizado en el cual nos encontramos. De esta manera, las ciencias sociales facilitan la creación de una conciencia internacionalista, latinoamericana y de nuestra comunidad que contribuya positivamente la valoración de los hechos y procesos históricos que de alguna forma han incidido en la configuración de la identidad y de esta manera comprender mejor el presente. Antes de dar inicio a este ciclo de conferencias, presentaré a las autoridades en esta materia que se encuentran con nosotros aquí al frente. Está con nosotros el presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC, el profesor Arturo Delgado Moya. El secretario de esta misma asociación, el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez. Y están también nuestras dos conferencistas, la profesora María Luisa Santos Escobedo y la licenciada Griselda Zárate Conde. Posteriormente daré una breve semblanza de nuestros conferencistas, pero antes de iniciar con su presentación le voy a pedir al presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC, el profesor Arturo Delgado Moya, pase al frente a dirigirnos un mensaje. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos a las autoridades educativas de la preparatoria número 22 que nos reciben en este recinto, en este edificio muy conservado, que refleja un trabajo de maestros y alumnos por cumplir las políticas educativas de la rectoría. Quiero decirle a los jóvenes estudiantes, a los maestros de esta preparatoria y de aquellas preparatorias que nos están sintonizando, que la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística está cumpliendo un compromiso que tiene con la universidad para ofrecer pláticas, conferencias de apoyo a las materias relacionadas con temas históricos, con temas sociales y de valores que ustedes llevan en su plan de estudios. Para nosotros, que los estudiantes tengan más amplitud de conocimientos, de información, de interpretación de los personajes, de los hechos históricos, es sumamente importante. Decíamos al doctor Ubaldo, que es el secretario académico de la universidad, que de ahí depende esta actividad a través de la
Dirección de Preparatorias, que la Sociedad de Historia no tiene ninguna pretensión de capacitar o de instruir a los maestros. Venimos a fortalecer su trabajo, venimos a ampliar la información, a que ustedes tengan la posibilidad de tener más bibliografía, más conocimiento del tema y que les permita entender en qué ha consistido la historia de México a través de sus etapas, de sus personajes, de las luchas propiamente del pueblo de México. Por eso hablamos de la independencia, hablamos de la época de la reforma liberal, hablamos de la revolución, y en esta ocasión para ustedes se va a hablar de la época del porfiriato, que es un gobierno de 33 años que tuvo México y que se generó todo un movimiento para deshacerse de él, y lo que se conoce como Revolución Mexicana. Bueno, pues la maestra María Luisa nos va a hablar de una situación de un municipio, pero hay compañeros en la sociedad que te hablan del régimen del general Porfirio Díaz a nivel nacional, a nivel norte del país, a nivel Nuevo León, con el gobernador Bernardo Reyes, un general muy prestigiado en su época, pero ella va más a lo particular, en Villaldama. ¿Qué pasaba en Villaldama cuando se estaba gestando todo un movimiento que se llamó Revolución Mexicana? Y la maestra Griselda nos va a hablar de un personaje, una dama, que son originarios también de Nuevo León, pero que participó activamente en la revolución, pues no diríamos que con la metralleta, porque eran rifles muy modestos los que se usaban en aquella época, pero con la pluma. Ella escribía para el periódico de los Flores Magón, ella escribía y alentaba a la gente para luchar por la libertad y por la justicia social. Pues nos complace estar con ustedes, sabemos que van a aprovechar estas pláticas que estamos dando hoy en la Prepa 22, ya estuvimos en la preparatoria número 8, ya estuvimos en la preparatoria número 7, en la número 1, y después iremos a la preparatoria número 25 y después a la técnica médica. Y empezamos un nuevo ciclo escolar con otros temas, con otros personajes en otras preparatorias. Les deseamos toda clase de éxitos, no solamente por esta ocasión, sino en todo lo que ustedes hagan como estudiantes, como maestros de preparatoria, para mejorar la calidad de la educación, que es la meta, el ideal del rector, doctor Jesús Anse Rodríguez. Felicidades y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias al profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. A continuación, tenemos el honor de contar con dos personalidades que han dedicado su vida y su obra en esta área, al que hacía mención el profesor Delgado, de las ciencias sociales y los problemas éticos del mundo actual. Y a continuación daré una breve semblanza de la profesora María Luisa Santos Escobedo. Realizó sus estudios de educación normal en la Escuela Normal Ingeniero Miguel F. Martínez, Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León y especialidad en Ciencias Sociales. Su educación de posgrado en la Escuela de Graduados de la Normal Superior del Estado de Nuevo León y maestría en Educación Media, especialidad Ciencias Sociales. Y entre otros más estudios adicionales, también daré una breve semblanza de las asociaciones a las que pertenece. Pertenece a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, y la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas.
ha tenido publicaciones, 20 libros y folletos publicados sobre Villaldama. Ha publicado artículos de su especialidad en periódicos y revistas de nuestra ciudad. Y también la profesora cuenta, entre otros, con reconocimientos del Ayuntamiento de Villaldama en 1990, la medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio en la educación estatal, la medalla al mérito de la crónica José P. Saldaña en el año 2000, carreta al trabajo otorgada por la Universidad Autónoma de Nuevo León por conducto del Centro de Información Histórica Regional en el 2001, medalla al mérito cívico Presea Estado de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León en el 2003. Por acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad de Villaldama, la Casa de la Cultura de la Hacienda Santa Fe lleva el nombre de la profesora María Luisa Santos Escobedo desde el año 2003. Diploma Personaje de la Cultura Popular UANL 1999, medalla al Mérito Ciudadano por el Ayuntamiento de Villaldama 2005, medalla al Mérito Histórico Capitán Alfonso de León, Sociedad Nublonesa de Historia, Geografía y Estadística AC en el 2005, diploma de reconocimiento a los 20 años de cronista de Villaldama por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2006, y ha recibido también homenaje a maestra distinguida por la Sociedad Internacional Delta Kappa y Gamma en el año 2007. Como pueden darse cuenta de esta breve semblanza, de la amplia trayectoria de la profesora. Sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra para su conferencia. Adelante, profesora. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con alumnos de la preparatoria número 22. Agradezco esta oportunidad a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, a la cual pertenecemos desde hace muchos años. Asimismo, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en especial a la Dirección de Preparatorias de la misma, para platicar un poco de nuestro municipio con alumnos de adolescentes, ¿verdad?, de las preparatorias. Para nosotros es muy importante, nosotros fuimos maestros y estamos jubilados. Yo me jubilé como directora de la secundaria número 8 en el Parque España, ubicada físicamente, y ahí estuvimos orientando a los jóvenes para que ingresen a las preparatorias. Después nos dedicamos a estudiar un poco la historia de nuestros municipios con un cargo nuevo, ¿verdad?, que se llama ser cronista de un municipio. Nosotros formamos una asociación de cronistas municipales. En realidad nosotros somos personas honoríficas que nos dedicamos por gusto a esta tarea de rescatar la historia, las costumbres, tradiciones, todo lo que sea el folclore de nuestros pueblos. En este caso, nosotros vamos a hablar de Villaldama durante el gobierno del general Bernardo Reyes. La Universidad Autónoma de Nuevo León nos publicó este libro. Ustedes ven aquí el libro donde están dos personajes importantes, que es don Bernardo Reyes, como gobernador de Nuevo León, y don Arnulfo Botello Villarreal, alcalde de Villaldama. Nosotros siempre decimos que hay que estudiar mucho, no para tener muchos conocimientos, sino para ignorar menos. Así ahora nos vamos a conocer un poquito de Villaldama. Y para conocerlo, pues es necesario dar algunos datos de la misma, ¿verdad?, de qué pasaba en Villaldama durante la época del porfiriato y del reyismo, en especial en el estado de Nuevo León, de dónde está ubicada, su historia, la producción económica, su avance político, cultural, su importancia jurídica, su clima, su hidrografía, la flora, la fauna, la población y todos los aspectos que ustedes van a ir viendo a medida que avancemos en el desarrollo del tema. Antes de hablar de Villaldama, es necesario también conocer un poquito sobre este personaje importante como gobernador que estuvo aquí en Nuevo León, don Bernardo Reyes. Por ahí nosotros teníamos una vista panorámica de Villaldama. Villaldama es un municipio pequeño, que está al norte.
Ustedes ahí ven, es una vista tomada de la loma de la Santa Cruz, donde está la capilla de la Santa Cruz. Y luego vamos a ver un personaje que se llama don Bernardo Reyes. Don Bernardo Reyes es originario de Guadalajara, Jalisco. Llegó aquí a Nuevo León en el año de 1885 para controlar el problema que había aquí en el mismo estado. Es un personaje que durante 28 años ejerció un gran control político, económico, administrativo aquí en el estado. Primero como ministro de guerra durante el porfiriato, don Porfirio Díaz era el presidente de la República, y luego ya 20 años como gobernador en el estado de Nuevo León, donde se refleja con mucha claridad, con mucha veracidad, lo que es el sistema del porfiriato. Don Bernardo Reyes llegó aquí, dijimos, en el año de 1885 y hasta 1893. En ese tiempo él controló todo el estado de Nuevo León. En el estado de Nuevo León se vivía un problema de había caciques, cacicazgo. Ahí había un cacicazgo formado por el general Treviño, Naranjo y Garzayala. Entonces él lo mandan como jefe de operaciones políticas, y en un corto tiempo este gobernador, la segunda imagen, por favor, así pueden poner la del señor Bernardo Reyes. No, allá atrás, los que están pasando las imágenes, por favor. Ahí tenemos, de ese personaje estamos hablando. Les decía que en un corto tiempo logró controlar el estado de Nuevo León por medio de la fuerza política y la administración, la política administrativa que aplicó. Además, tuvo otros controles que le ayudaron mucho a mantener el orden. Acabó con este círculo de estos generales que existían y pues se quedó a dirigir el estado del Nuevo León. El señor Bernardo Reyes, para quedarse tanto tiempo en el estado de Nuevo León, hizo una modificación a la Constitución de Nuevo León el 3 de octubre de 1893, que le permitió reelegirse en 6 ocasiones. Entonces, 6 ocasiones, ¿verdad?, él se sacrificó de firmar siempre como gobernador de Nuevo León. Los periodos electorales eran de 4 años, sin embargo, él tuvo 2 años ahí que compartió con Lázaro Garzayala, él fue también gobernador de Nuevo León, y de 1900 a 1902, pues estuvo ausente del estado de Nuevo León para ocupar un cargo allá en la presidencia como ministro de guerra. En ese tiempo lo cubrió un fiel amigo de él, don Pedro Leal Benítez. Entonces estuvo aquí 20 años como gobernador. Él logró el control, como les dijimos, por la fuerza política, la diplomacia administrativa y también porque tenía un periódico que se llamaba La Voz de Nuevo León. Se creó en 1885 este periódico y con eso se difundía toda la política del señor gobernador. Además, en lo político se creó el Club de Unión y Progreso. Eran clubes que existían hasta en los lugares más recónditos del estado de Nuevo León. Existían esos clubes que se encargaban de difundir la política de don Bernardo Reyes y de controlar la población a su favor. El general Bernardo Reyes acostumbraba toda la cuestión electoral la supervisaba el general Porfirio Díaz, y a nivel regional, en el gobierno regional y a nivel municipal, era revisada por el gobernador y con algunos alcaldes que eran fieles colaboradores de él y eran amigos personales. En el caso de Villaldama se dio en la persona del señor don Arnulfo Botello Villarreal. Es la imagen que sigue. Es don Arnulfo Botello Villarreal quien gobernó Villaldama durante 20 años. Directamente o indirectamente, él fue alcalde, porque hubo otros alcaldes, pero como se acostumbraba a ser primero, segundo y tercer alcalde, entonces pues él tras bambalinas dirigía toda la política en nuestro municipio.
Como quiera, don Bernardo Reyes ponía algunas condiciones para elegir a sus alcaldes. Él decía que, pues, que fueran competentes, expertos políticamente, eficaces, honestos y sobre todo populares con el electorado. Para hablar de Villa Aldama, muchachos, pues es necesario también hacer un recorrido histórico de Villa Aldama. Espero no llevarnos mucho tiempo e irnos apoyando con imágenes. Villa Aldama está al norte de nuestro estado y fue fundada en el año 1690 como Real de Minas por el capitán don Juan de Villarreal, don Francisco Barbarigo y el tlaxcalteca Antonio de González. Ellos descubrieron las primeras minas en un cerro que nosotros le llamamos Minas Viejas. Ahí se lograron explotar más de 100 minas donde se explotaba pues la plata y el plomo. Ahí tenemos nosotros una fotografía enseguida, ¿verdad?, donde para hacer llegar al norte, que es donde está Villa Aldama, en tiempos de la colonia se tuvieron que hacer 2 viajes para descubrir, colonizar y conquistar. Uno en 1688 y otro en 1686, 1688. Por allá en el norte había un grupo de indígenas en todo el estado de Nuevo León, pero allá estaban unos grupos bravos que le decían los alazapas, y eran los que estaban ahí, y era muy difícil de dominar para los españoles. Ellos se valieron del grupo de los tlaxcaltecas para poder tranquilizar a los alazapas y llegar hasta el norte, al Cerro de la Plata, que decían ellos, un cerro que estaba al norte, que solo existía en su imaginación, pero en realidad los españoles buscaban lugares donde hubiera minas. Y así ellos tenían la costumbre de fundar reales, pueblos, misiones y presidios. En el caso del Real de San Pedro, ahí está el mapa de los indígenas. Todo el estado de Nuevo León tiene grupos. Los nombres se los pusieron los españoles, desde luego, pero ahí está, dice Alazapas, toda esta parte norte, sí lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad?, donde dice Alazapas, dice ahí, bueno, pero son Alazapas. Había también otro grupo de apaches y catapaches, o sea, había grupos indígenas que dominaban por ahí. Les decía que había esas 3 tipos de fundación que hacían los españoles. En el caso de nosotros se fundó como Real en el año 1690, es la fundación oficial. La hizo el capitán Alonso Ramos de Herrera, alcalde mayor de Saltillo. Nosotros no tenemos fecha de fundación, nada más año. Y la razón es porque los reales no tenían fecha de fundación, porque si el real no prosperaban sus minas, pues hasta ahí llegaba la fundación y se acababa. No en el caso de los pueblos o de las misiones. Lampazos surgió como misión de Lampazos, de Nuestra Señora de los Lampazos. Bustamante surgió como pueblo, y Sabinas y Vallecillo y Villa Aldama como reales de minas. Luego, más tarde, después de la época de la independencia, Villa Aldama pasa a lo que se llama hacer una villa. Todos los pueblos empezaron a tener sus primeros alcaldes, a tener sus casas consistoriales, como le llamaban a las presidencias municipales, y así el 17 de marzo de 1828 Villa Aldama es elevado a la categoría de villa, en honor a don Juan, al licenciado, al teniente general Juan de Aldama. Y ahí tenemos una fotografía más adelante de don Juan de Aldama. Bueno, ahorita viene don Juan de Aldama, es uno de los participantes en la época de la independencia. La ubicación de Villa Aldama está al norte de nuestro municipio. Está a una distancia de 94 kilómetros de la capital de Monterrey. Por el municipio de Villa Aldama generalmente corre un río que en la época anterior y en la época de Bernardo Reyes se le llamaba río Villa Aldama, pero actualmente se le llama río Sabinas. El clima ahí es caliente en Villa Aldama, extremoso en tiempo de frío, muy frío, y generalmente pues ese calor es aligerado por las aguas del río. Ahí tenemos pues las sierras. Realmente Villa Aldama tiene sierras muy importantes,
Los nombres de las sierras se dan de acuerdo con cada municipio, les ponen nombres propios, pero los nombres oficiales son generalmente al norte, que limita con Lampazos, tenemos la Sierra de Minas Viejas, al este tenemos la Sierra de Santa Clara, al sur tenemos la Sierra de Milpillas y al oeste está la Sierra de Gomas. Bueno, allá pasó don Juan Aldama, ahí lo vemos nosotros en el año en que fue elevado. También podemos hablar un poquito así de los vientos que predominan en el municipio de Villaldama. Antes se decía a la gente, pues llegó el nortazo, era un viento que venía, pues obvio, del norte, ¿verdad? Pero era tan fuerte que generalmente causaba muchos destrozos y daños a la población. Pero realmente los vientos que tenemos son los del este, provenientes del Golfo de México. La flora, si le avanzamos un poquito a las imágenes es mejor. La flora, pues, es más o menos la foto 8, 10, para que venga la flora. Como el clima es semidesértico, nosotros generalmente tenemos, pues, lo que se da, el huizache, yo creo que sí lo conocen, la palma del monte, que da flor, nada más flor, no da, y tenemos también la palma que da dátiles, la nacahuita, tenemos maderas de muy buena calidad como el pino, pinabete, mezquite, nogal, aguacate, en fin, hay barretas. Ahí tenemos, ustedes van leyendo ahí más o menos el encabezado de las fotografías. Avanzamos después a la foto del 11 a la 14, vamos a hablar de la fauna. Generalmente la fauna está compuesta por animales carnívoros como el león americano, tenemos también el oso negro, el lobo, y el rey de los cuadrúpedos que abunda mucho en Villaldama, el coyote. Ahí hay mucho coyote porque hay mucho ganado cabrío, ¿verdad? Hay bastantes cabritos, de tal manera que nosotros nos vale el gentilicio que nos dicen, en lugar de decirnos villaldamenses, nos dicen los coyotes. En insectos, pues hay insectos como aquí en Monterrey, hay hormiguitas, ¿verdad? Zancudos y, bueno, pues la mosca parada en la pared, esa que no falta, ¿verdad? Y hay también víboras, ahí abunda mucho la víbora de cascabel. Cuando va uno en la carretera salen las víboras y es la víbora pues muy dañina. La de cascabel, también hay otras que le llaman coralillos, también hay ese tipo de… Hay muchas aves, hay cenzontles, chuparrosas, aguililla, hay calandrias, hay cuervos, opilotes, tecolotes, lechuzas, los faisanes que ustedes le llaman correcaminos, y las auras, que nosotros le decimos las auras pelonas, ¿verdad? Porque están pelonas del cuello, ahí tenemos una aura, que son las que devoran realmente los animales que están muertos. Pues lo que más abunda ahí son los, ¿cómo se llaman? Los que huelen muy feo, los zorrillos, ¿verdad? Y generalmente llegan estos animales. Pues no sé si puedan poner los límites ahí de Villaldama, que ya los habíamos dado. Los límites siguen siendo los mismos municipios. Ahí viene un mapita del estado de Nuevo León. Ahí lo pueden ver ustedes. Villaldama ahí está con el número que es ahí. Acá es, al norte tenemos el municipio de Lampazos, al este es el municipio de Sabinas Hidalgo, al sur tenemos el municipio de Salinas Victoria y al oeste es los chiquitos que están acá, Bustamante y Mina, son los municipios con los que rodea Villaldama. Villaldama está al norte realmente. ¿No conocen para allá ustedes? ¿No? ¿Se han ido? ¿Algunos por ahí? Bueno, pues es muy bonito conocer los municipios. Luego vamos a pasar a las comunidades que tiene Villaldama. Villaldama desde la época de la colonia hasta la actualidad, jóvenes, seguimos teniendo casi las mismas comunidades, la misma distribución de haciendas, de ranchos, en fin, lo mismo, ¿verdad? Solamente los ranchos cambian de nombre porque cambian de propietarios. Ahí ustedes ven, los pueden ver, ¿no? Los nombres, que la Barretas, ahí está Sabinas por un lado, Salinas Victoria, y bueno, tenemos Santa Fe, que es de una de las haciendas. Hay dos haciendas importantes, la del Potrero y la de Santa Fe, de donde, bueno, yo soy originaria de Santa Fe, ¿verdad? Y ahí es una bonita hacienda con muchos nogales, aguacates y pues sus acequias. Bien,
Pero nosotros pusimos las comunidades porque en los informes de Bernardo Reyes faltan algunos ranchos que no se agregaron, como el Arenal, el Salto y la Morita. La Morita de Mora, ¿verdad? La Morita es un rancho que recientemente se encontraron los restos humanos más antiguos de todo México, ahí, ¿verdad?, con una antigüedad de 12,000 años antes de Cristo, de acuerdo con la información que nos proporciona el Instituto Nacional de Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Luego vamos a seguir con la importancia jurídica de Villa Aldama en la región norte. Villa Aldama sigue teniendo mucha preferencia, importancia jurídica en los mismos municipios, por eso vamos a seguir con el mismo mapa que teníamos anterior, para que ustedes vean que la importancia de Villa Aldama se debe a su situación geográfica y política. Villa Aldama está en el centro, jóvenes. Al norte está, por ejemplo, muy al norte, Anáhuac, luego sigue Lampazos, luego sigue Bustamante, Villa Aldama, Sabinas y Vallecillo. Entonces Villa Aldama le toca estar en la parte media, y por eso decimos, por su situación geográfica y económica o minera, le permitió ser el centro de todas las actividades en la parte norte de nuestro estado. En el año 1870 se estableció en Villa Aldama el juzgado de letras de la quinta fracción judicial, compuesta por los mismos municipios que les acabo de mencionar. Todos esos municipios pertenecían a Villa Aldama. Pues juzgado de letras significa donde se arreglan todos los asuntos correspondientes a lo que es la cuestión de los presos, ahí se llevan, a los nacimientos, el registro de defunciones, toda esa cuestión judicial se arregla en Villa Aldama. Aunque hay municipios actualmente económicamente más fuertes que el nuestro, como el de Sabinas Hidalgo, sin embargo la cabecera la fracción judicial está en Villa Aldama. El principio pertenecía también Parás, pero después ya al formarse la sexta fracción judicial, cuya cabecera municipal sigue siendo Villa Aldama, siguen siendo los mismos municipios. No se los vamos a repetir para no cansarlos. En el año de 1895, que desde entonces Villa Aldama forma parte como cabecera de la sexta fracción judicial, se agregó la villa de Colombia. Colombia es allá, pues, la parte más norte de nuestro estado. Nació como villa en la época del general Bernardo Reyes, porque Colombia pertenecía a Coahuila, al estado de Coahuila. Sin embargo, Bernardo Reyes hizo un acuerdo y cambió la comunidad de Candela, que correspondía a Coahuila, ¿verdad? Pues realmente cambió. Colombia se vino a Nuevo León y Candela pasó a Coahuila. A Bernardo Reyes así le convenía porque pues le permitía hacer un comercio con Estados Unidos, que en ese tiempo también se practicaba el contrabando, y segundo lugar, pues no había problemas para pasar los presos políticos. Ese acuerdo también se hizo en la época de don Bernardo Reyes. Entonces en 1905 se agregó también a esta fracción la villa de Colombia. Y más tarde, en 1935, se agregó el municipio de Anáhuac, porque Anáhuac es de los municipios más jóvenes. La importancia de Villa Aldama como cabecera de la quinta y después de la sexta fracción judicial también nos dio el privilegio de que pues todos los diputados que venían al Congreso del Estado, primero pertenecíamos al séptimo y después al 10º distrito, generalmente eran villaldamenses. Desde 1863 hasta 1911 los diputados eran de Villa Aldama, pero había diputados que duraban 10, 15 años, eran elegidos y reelegidos y bueno, pues hasta que se hacían viejos. Lo importante, jóvenes, es destacar que el gobierno municipal en la época del general Reyes se caracterizó por su honradez y probidad, cualidades también que demostraron los alcaldes y en especial el general don Bernardo Reyes. Es uno de los personajes como político, como administrador público, de los más honrados, más honestos y fieles colaboradores, y fiel colaborador de don Porfirio Díaz. En la época de don Bernardo Reyes los alcaldes no cobraban dinero,
no ganaban ningún salario, por eso constantemente pedían permiso para dejar el puesto y atender sus negocios particulares. Entonces, pues esa era una cualidad, ¿verdad? Porque era un honor servir al pueblo, así lo consideraban ellos. El señor gobernador siempre mostró un trato muy humano, ¿verdad? No del gran gobernante para con sus colaboradores. Él fue un amigo de todos los alcaldes que eran pues amigos personales de él. No tenía poses de gran señor, sino era un hombre sencillo y afable con todas las personas. En Villa Aldama fueron alcaldes durante la época del general Bernardo Reyes. Si nos ponen las fotos de la 17 a la 23, ahí tenemos varios alcaldes, si le avanzamos un poquito en las fotografías. Bueno, nosotros sabemos que el personaje que duró más en este tiempo fue don Arnulfo Botello, duró casi 20 años, el doctor Jesús María Argueta Santos, el doctor don Eduardo Serafín Zambrano Garza, familiar aquí de la maestra Griselda, viene siendo abuelo político, ¿verdad? El señor Abel Cerda Villarreal, don Jesús Caso Guerrero, Luis Villarreal y Caso, y el licenciado Blas Díaz Gutiérrez, al cual pues era un abogado de la República. Era un caso muy especial ser abogado de la República. Ahí están, si les quieren avanzar con estos. Este personaje que acabamos de pasar, que es don Arnulfo Villarreal, don Arnulfo Botello Villarreal, duró de 1885 hasta 1908, más o menos, ¿verdad? Sí. Esto le permitió avanzar en todos los ramos de la producción. Villa Aldama alcanzó un auge y un progreso nunca visto. Había mucha tranquilidad, había mucho progreso económico y hasta las bonitas serenatas que se escuchaban en el kiosco con la banda municipal. Las bandas municipales eran regalo de las compañías mineras, ¿verdad? Porque como no pagaban impuestos, don Bernardo Reyes las tenía exentas de impuestos hasta por 20 años, en lo que don Bernardo Reyes les pedía para que colaborasen en obra pública, lo hacían con mucho gusto. Las elecciones en nuestro pueblo se hacían con toda normalidad, se formaban las casillas, las casas de los particulares eran ocupadas para las elecciones y pues eran los mismos alcaldes los que seguían participando, solamente cambiaban de lugar. Si antes habían sido alcalde segundo, pues ahora eran alcalde tercero. Si antes habían sido regidores, pues ahora eran síndicos. En fin, todo ese sistema lo era visto y palomeado, vamos a decir, por el principal señor don Arnulfo Botello y por el general Bernardo Reyes. En una ocasión, la gente del pueblo, cansada de que fueran los mismos alcaldes, pues formaron una terna de tres candidatos y se la llevaron al general Bernardo Reyes porque le dijeron que pues no querían que fueran los mismos. Entonces el general Bernardo Reyes les dijo, bueno, pues escojan que sea el más idóneo. Entonces los señores entendieron, como no eran muy preparados, pues que había dicho que Macedonio, ¿verdad? Y fueron a buscar a las minas a Macedonio Rodríguez, un señor que trabajaba allá, y entonces pues la gente que siempre había tenido el poder en Villa Aldama se fue con don Bernardo Reyes y le dijeron que pues Macedonio no podía dirigir el municipio porque era una persona ignorante, y don Bernardo con toda tranquilidad les dijo, pues yo les dije que escogieran al más idóneo, no a Macedonio. Bueno, total, siguen siendo los mismos personajes en la política. Es evidente que el lema de poca política y mucha administración daba sus resultados al juzgar por los informes que se daban en todos los municipios, en especial en Villa Aldama. Siempre los ingresos superaban a los egresos, o sea, siempre había un remanente, siempre se quedaba un dinero que era aplicado en la obra pública. El progreso económico se dio por igual en la minería, en la agricultura, en la industria, en el comercio, en todas las ramas de la producción. Por ejemplo, en la minería, que fue en lo que más se distinguió en nuestro municipio, pues se establecieron 3 fundiciones aquí en Monterrey, entre ellos la fundidora de Monterrey, y ya se traía el metal de Minas Viejas,
y se pasaba a fundir aquí, entonces resultaba económico. Pero más tarde después se establecieron en Minas Viejas 4 hornos de fundición. A ver si está la foto 24, por favor. La foto 24, donde vienen 4 hornos de fundición. Nosotros teníamos una hacienda, se llama Hacienda de Guadalupe. Ahí se fundía el metal que se traía de Minas Viejas. Ahí están esos hornos, todavía hasta la fecha existen. Generalmente las compañías eran extranjeras, las que trabajaban ahí en Villa Aldama. La minería en Villa Aldama alcanzó un lugar muy destacado. Fíjense, en el año de 1893, cuando se celebró el 4º centenario del descubrimiento de América, don Bernardo Reyes acostumbraba a hacer concursos en todos los productos que producía el Estado de Nuevo León. Se concursaba hasta en chile piquín. Obtuvimos un primer lugar en chile piquín, ¿verdad? Lo llevó don Aurelio Lartigue, que era uno de los diputados de don Bernardo Reyes y familiar de unos familiares de nosotros, ¿verdad? Entonces, en todo concursaban, en Villa Aldama concursaron con unos ricos minerales de plata y sacamos el primer lugar. La industria y el comercio también se realizaban a muy buen ritmo. El comercio, pues, a través de los tendajos, que había muchos tendajos donde se vendía de todo, hasta productos inglés, francés, los perfumes franceses no fallaban, porque había gente muy rica, precisamente por la producción minera. Y pues la industria pues era artesanal, pues no podíamos avanzar mucho ni competir con los Estados Unidos. Había talabarteros, zapateros, herreros, sastres, músicos, albañiles, caleros, había muy buenos lugares ahí donde se sacaba la cal. La producción más alta en Villa Aldama fue la de piloncillo. Ustedes saben bien de dónde antes no había azúcar, todo se endulzaba con piloncillo, ¿verdad? El piloncillo quiere decir que se sembraba muchísima caña de azúcar. Entonces hubo 7 moliendas, o trapiches como le llaman en algunos lugares. Entonces, bueno, pues Villa Aldama vivió una de sus épocas más importantes de apogeo en todos los renglones. Dijimos, en la ganadería se exportaba pieles de cabrito, ¿verdad? Pieles de cabrito, no se diga la carne, también se exportaba. Había muchos productos que se sembraban que pues para nosotros ya ahorita son desconocidos. Por ejemplo, garbanzo, se sembraba garbanzo. Ahorita los alumnos yo creo que ni nosotros conocemos la planta de garbanzo, nos las traen de otros estados. En Villa Aldama la gente era preparada en ese tiempo, porque en la época de Reyes la gente tenía que saber de todo, de plantas, de flores y hasta del tiempo. La gente leía muchos libros, ¿verdad? La población en Villa Aldama también pues había disminuido antes, por la época, pues cuando se fueron a la guerra de independencia. Segundo, por el ataque de los indígenas. Y tercero, por una seca que fue muy larga. Pero sin embargo tuvo un repoblamiento Villa Aldama en el año 1830 cuando se abren las minas, y luego en 1882 cuando ya llega el sistema pues de don Bernardo Reyes, que se impulsa mucho la minería. En Villa Aldama en el censo más completo que se levantó es en el año 1900, se levantó aquí en Nuevo León un censo. Villa Aldama alcanzó la población absoluta más alta que hemos tenido hasta la fecha, 6.440 habitantes. Ahorita tenemos 4.103 habitantes. En relación a las enfermedades, pues el gobierno de don Bernardo Reyes fue una persona muy dedicada a la cuestión de evitar las epidemias o plagas, como le llamamos, ¿verdad? Se le llamaban plagas también o epidemias. Se combatió la fiebre amarilla, la malaria y la tifoidea, la viruela, todas esas plagas o epidemias que se daban. Había el Consejo de Salubridad del Estado, del Gobierno del Estado. Ahí en Villa Aldama tuvimos 4 doctores. Para su época eran muchos doctores, pero eran famosos el doctor Enrique Flores Treviño, ¿verdad? Que la gente lo recordaba. Él decía, para que me traigan un enfermo debe venir bañado y purgado. Había que purgarlo. A nosotros todavía nos tocó las purgas de aceite con chocolate, batidas en chocolate, que sabían muy feo, y también la purga de sal de higuera, nos la daban también en una soda de naranja. Entonces con la purga, a veces ya no necesitábamos ir con el doctor, ya la gente se curaba. Ahí nosotros
pues otro médico, ¿verdad? El doctor Celso Villarreal González era un médico también muy, pues dicharachero, vamos a decir, una persona así muy pueblo, ¿verdad? Que iba la gente gorda y la receta que tenía decía, aplíquese la dieta del DDT. Y pues, ¿qué significa el DDT? Deje de tragar, ¿verdad? Así tan sencillo, ¿verdad? Y entonces, pues la gente adelgazaba fácilmente, ¿verdad? En fin, los médicos fueron muy destacados en esa época. Tuvimos también vías de comunicación muy rápidas. Villa Aldama tuvo el privilegio de tener ferrocarril en 1882. Tuvimos ferrocarril antes que Monterrey, porque la vía férrea se tendió del norte al sur, empezó por Estados Unidos y luego llegó acá, pues al sur, ¿verdad?, hasta Monterrey. Entonces nosotros inauguramos el ferrocarril en mayo del 82. Por ahí tenemos una fotografía del tren, es la fotografía, pues, foto 28. Teníamos medios de comunicación, teníamos teléfono, telégrafo, correo, todos los medios. Villa Aldama realmente era un municipio relevante en esta época. Teníamos servicios primarios, el agua no nos faltaba, había la del río y había la de las norias. La educación fue muy cuidada también por don Bernardo Reyes, él vigilaba la educación desde los libros que se daban para los alumnos, él presidía los consejos que había ahí de los maestros. Hubo 3 organismos encargados de apoyar a la educación: la Dirección Pública de Instrucción Primaria, dirigida por un maestro que viene ahí, que se llama el ingeniero Miguel F. Martínez. Por ahí en la foto 30 y 31. Él estuvo de 1891 a 1902 y luego lo siguió un maestro que se llama don Serafín Peña Treviño, originario de aquí de Los Lermas, de aquí de Guadalupe. También, aparte de la dirección, hubo también el Consejo Público de Instrucción Primaria y hubo la Junta de Maestros, en la cual ingresaban maestros con trabajos excelentes para dirigir la educación. En Villa Aldama hubo la educación superior, como en todos los municipios, y la educación elemental. La educación superior, pues, es hasta 6º. La educación elemental era hasta 4º año. La elemental era hasta 4º año, ¿verdad? Entonces, las haciendas, pues, tenían educación elemental, la superior estaba en la cabecera. Había periódicos en Villa Aldama, había El Minero Fronterizo, La Voz de la Frontera y La Brisa, que era un periodiquito que publicaba el doctor Eduardo Serafín Zambrano Garza. En Villa Aldama tuvimos el honor de que el 26, 27 y 28 de enero de 1889 el gobernador don Bernardo Reyes visitara el municipio. Entonces hubo una reforma en todo lo que se llama la obra de infraestructura. Todo se hermoseó, el palacio, las escuelas, las plazas, las iglesias, porque iban a visitar don Bernardo Reyes el pueblo de Villa Aldama. Se fueron en tren porque ya había tren. Entonces el periódico que publicó todo fue La Voz de Nuevo León. En Villa Aldama, en este libro, jóvenes, también hablamos de las leyendas. Villa Aldama, como pueblo minero, también tiene muchas leyendas. Pues ahí podemos mencionar el Jergas, ¿verdad? Era una persona que siempre andaba buscando minas. El Moco Seco, la casa de doña Angelita. Bueno, vienen muchas leyendas, ¿verdad? Que ustedes, quizás este libro que vamos a dejar de obsequio para la biblioteca de aquí de la Prepa 22, las pueden ustedes leer. Tenemos también, Villa Aldama tenía sus diversiones, acostumbraban ir a visitar la hacienda de Guadalupe, ir al casino, ahí había un casino para bailar, había también, pues, ir al tren. Cuando llegaba el tren era un paseo que no se podían perder en cochecitos de caballo. Y pues también para la gente pobre, pues una diversión era irse arriba allá a la Loma de los Valles y tirarse un grito. Allá gritaban Juan y el eco lo iba repitiendo y luego lo regresaba el eco, y esa era una diversión, ir a echar gritos arriba de la loma. Teníamos días festivos también, como ustedes, ¿verdad? El Día de los Muertos, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, las fiestas patrias, las fiestas religiosas. En fin, en Villa Aldama hubo una obra de infraestructura
muy importante. Tuvimos teatro, el Teatro Morelos, la Plaza de Toros, teníamos el Hospital de Emergencia de Minas Viejas, teníamos la plaza, por ahí vienen las fotografías de las plazas, bueno, ahí vamos un poquito atrás, las fotografías de las plazas, de dos plazas, la Plaza Juárez y la 5 de Mayo, que eran plazas que eran siempre objeto de atención de parte de los alcaldes, al igual que las calles. Siempre se compraba el servicio de, decían ellos, de una mula blanca y un macho jolino, ¿verdad? Para que ellos estiraran un carretón, estas bestias estiraran el carretón y el carretón llevaba agua para ir regando todos los días las calles. Eran gente muy preocupada por que estuviera limpio el municipio. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, bueno. Yo creo que, a ver si ahí les van pasando las fotografías, jóvenes. También hasta les pusimos en este libro los nombres que se usaban en esa época, pero nos da, a lo mejor ya no se usan y a ustedes les va a dar pena o risa, ¿verdad? Los nombres que se usaban antes, pues se ponía, por ejemplo, Betsabé a las mujeres, había el nombre de Bartolo, Bonifacio, Casilda, Cornelio, Inocencio, María Leandra, Nepomucena y Policarpo, entre otros, ¿verdad? Bueno, jóvenes, pues por último, ya festejaron ustedes un poco los nombres, también a nosotros nos resultan un poco risibles, pero eran los nombres que se utilizaban antes. Esta época es de mucho apogeo en nuestro municipio y los alcaldes ayudaron mucho, ¿verdad? Porque eran orientados paternalmente y políticamente por don Bernardo Reyes. Entonces, la administración de poca política, ¿verdad? Mucha política y mucha administración y poca política daba sus resultados, y el progreso que se dio en Villa Aldama creo que se dio en todos los municipios. Nosotros tuvimos pues la oportunidad de rescatar a Villa Aldama durante la época del general Bernardo Reyes. Creo que sea el único municipio que tenga un estudio particular sobre esta época brillante que tuvimos en nuestro estado. En Villa Aldama mucha gente tenía su orgullo, ¿verdad?, porque fue un municipio muy próspero, y en una ocasión, pues, a un personaje ahí de la presidencia le preguntaron: oiga, señor, ¿es cierto que aquí en Villa Aldama dicen Vialdama? Dijo: no, no puede ser. Dice: bueno, pensándolo, ha de ser la gente sencilla que vive en la orilla de la vía, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente dice: voy a Vialdama, y no debe ser Vialdama, debe ser Villa Aldama, pero bueno, así es la costumbre. Por último, tenemos ahí una fotografía al último de unas señoritas propias de la alta sociedad de Villa Aldama. Dos señoritas que tomamos la fotografía ahí de gente distinguida, ¿verdad? Ellas eran muy propias también para hablar. Como ya era la época final de don Bernardo Reyes, estamos en 1909 y ya venía la revolución, ¿verdad? Ya se acercaba a otra época, pues ya se hablaba entonces de Francisco y Madero, y ellas decían: oye, hermana, ¿cómo se llama el que encabeza la revolución? Dice: Francisco y Madero, y la corregía la otra señorita, dice: no, es Francisco I Madero, ¿verdad? Porque pues están acostumbradas a hablar de Carlos V, de Fernando VII, ¿verdad? Y en realidad es Francisco Ignacio Madero. Bueno, nosotros consideramos que este paseo visual y de información histórica de Villa Aldama haya sido provechoso para ustedes, porque realmente pues Villa Aldama es un municipio lejano para ustedes, pero muy cercano como municipio que existió con una importancia económica, política, jurídica en la época de don Bernardo Reyes. Les agradezco mucho su atención, jóvenes. Ojalá ustedes hayan tomado algún apunte o bien por lo menos tengan algún conocimiento de este lejano municipio del norte. Gracias por su atención. Agradecemos a la profesora María Luisa Santos Escobedo su interesante conferencia.
A continuación, tendré la lectura de los datos bibliográficos breves de nuestra próxima conferencista. Se trata de la licenciada Griselda Zárate Conde, regiomontana de nacimiento. Es licenciada en Lingüística y Literatura por la Universidad Regiomontana y candidata a doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Ingresó a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística con el ensayo titulado Discurso utópico de Andrea Villarreal, en julio de 2008. En Estados Unidos, la maestra Zárate está afiliada desde noviembre de 2008 al Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project de la Universidad de Houston. Y es socia también del Southeastern Council of Latin American Studies, con sede en la Universidad de Carolina del Norte, desde abril de 2010. Participó en los siguientes congresos y únicamente el año 2010, en el 41º Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. También participó en el 21º Simposio Internacional de Español, celebrando la literatura de la Revolución Mexicana en 1910, en la 57ª Conferencia Anual en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en el Congreso Internacional de Utopía, Espacios Alternativos y Expresiones Culturales de América Latina, Tecnológico de Monterrey, en el 13ª Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá, organizada por el Colegio de México en Querétaro. También la licenciada Zárate, como una manera de difundir la obra de Andrea Villarreal, impartió las siguientes conferencias en el 2010. Andrea Villarreal, una voz revolucionaria en el exilio, y Armadas de Patriotismo, Mujeres Revolucionarias en Nuevo León. También ha contribuido a publicaciones con el propósito de dar a conocer la vida de Andrea, Teresa y Antonio y Villarreal, entre otros. La identidad narrativa en la memoria revolucionaria de Andrea Villarreal, que es una revista publicada en Estados Unidos. El exilio como espacio utópico en los escritos de Andrea, Teresa y Antonio y Villarreal. Dos hermanas revolucionarias, Andrea y Teresa Villarreal. Andrea Villarreal, una revolucionaria de avanzada. Y de Lampazos, Nuevo León, el exilio revolucionario, independencia y revolución. Y entre otros, como les decía, y sin más preámbulos, sabemos que su currículum es bastante largo, les voy a presentar a ustedes a la licenciada Griselda Zárate Conde. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar compartiendo parte de la investigación que yo llevo a cabo sobre Andrea Villarreal y su hermana Teresa y Antonio Villarreal. La maestra María Luisa mencionaba el apogeo de Villaldama, ¿verdad? Y mi investigación se centra en personas que son originarias de Lampazos, Nuevo León, municipio vecino de Villaldama. También durante el porfiriato, además de la bonanza que hubo en municipios como la que mencionaba la maestra Villaldama, en Lampazos también se dio un gran auge de vida, de cultura, había periódicos, incluyendo el Lampacense, y había a la par dos tipos de ideología, además de la cuestión de estar afiliados al porfiriato y a los ideales que representaba, también se dio otro tipo de voces, voces que no estaban muy de acuerdo con las políticas que implementaba el general Porfirio Díaz. De ese tipo de voces son de las que yo les voy a hablar y a las que pertenecían la familia Villarreal, y el día de hoy solamente quisiera mencionar pues una breve introducción de los escritos que hizo esta excepcional mujer nuevoleonesa, Andrea Villarreal González. Entonces voy comenzando.
Andrea Villarreal González nació en La Paz, Nuevo León, en 1881. ¿Puede pasar la siguiente imagen, por favor? Bueno, ella es originaria de Nuevo León. Ella estuvo exiliada en Estados Unidos junto con sus hermanos Andrea, Teresa y Antonio Villarreal. Estuvieron exiliados desde 1905 por sus ideales revolucionarios y se adhirieron al grupo de los Flores Magón. Ella colaboró durante el exilio en varios periódicos en Estados Unidos, de la prensa en español. Es un hecho en realidad muy poco conocido ahora, no solamente aquí en Nuevo León, sino en todo el país, la gran difusión del idioma español. Hace unos momentos, cuando mencionaban del proyecto de recuperación hispana, pues nos da risa, ¿verdad? Porque pensamos, pero ¿cómo? Pero en realidad sí, en aquella época había, y bueno, actualmente también, pero yo me centro en la época histórica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había una gran demanda del idioma español y había muchas publicaciones, entre ellas las que se enuncian en la Filmina. Bueno, es el periódico de Regeneración, que era el órgano de difusión de los hermanos Flores Magón y que se fundó desde principios del siglo XX en la Ciudad de México y tuvo 4 épocas. Yo, sin embargo, me centro en la época de 1910, 1911 y también años anteriores en San Luis, Missouri, en donde los hermanos Villarreal y Andrea estuvieron exiliados junto con otros revolucionarios. Ella, bueno, aparte del periódico Regeneración, ella trabajó también en el periódico Reforma, Libertad y Justicia, El Progreso y La Estrella. Además de esto, para 1910 fundó su propio periódico que se llamaba Mujer Moderna, de 1910, en la ciudad de San Antonio, Texas. Y brevemente, para comentarles, la ciudad de San Antonio, Texas, era un centro muy importante cultural, como lo sigue siendo todavía, donde había pues una voz muy importante de la comunidad hispanoparlante. Entonces, esa Mujer Moderna, ella lo fundó, como mencioné, en diciembre de 1909, y el año siguiente su hermana, que no lo incluía aquí en la Filmina, Teresa Villarreal, fundó el periódico El Obrero, periódico independiente. Entonces, por la afiliación ideológica de ellas, yo les diría que en realidad sus puntos de vista eran contrastantes con las políticas que se tenían en la sociedad del porfiriato conservadora. Ellos querían un cambio político y un cambio que se notara no solamente del grupo que tenía el poder y que pues tenían muchos privilegios, sino también de los que no pensaban igual que ellos. Y pues es una parte de por qué se llama precursores de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces continuamos. En la siguiente imagen, por favor. Esa es Andrea Villarreal en el año de 1906. Entonces, ahora sí, comienzo. Ella, al igual que otras mujeres activistas que participaron en la Revolución Mexicana, perteneció a un grupo social descontento con las políticas implementadas por el régimen de Porfirio Díaz, que desde su punto de vista se había convertido en una dictadura. El detonador para la instauración de un proceso político de oposición fue un conflicto menor con la Iglesia Católica en el estado de San Luis Potosí. El 30 de agosto de 1900, cuando la escritora tenía 19 años, el ingeniero Camilo Arriaga denunció a través del manifiesto Invitación al Partido Liberal el naciente clericalismo bajo el régimen político del general Díaz, contraviniendo uno de los logros de las leyes de reforma que se habían implementado durante el gobierno del Benito Juárez. A raíz de este evento se originó la creación de clubes liberales en diferentes partes del país. Sin embargo,
muchos mexicanos tuvieron que recurrir al exilio por razones ideológicas, porque tenían otra manera de pensar y otra forma de ver las cosas, debido además también a la persecución a la que fueron sometidos por el gobierno porfirista por la participación en estos clubes. En este sentido, conviene mencionar que el Club Liberal de Lampazos fue perseguido también por el general Bernardo Reyes y otros miembros del municipio de Lampazos. Entonces sus líderes fueron encarcelados. Hasta donde yo voy en mi investigación, yo no tengo datos suficientes para decir que los Villarreal, incluyendo a Andrea Villarreal, estuvo afiliada a este club. Sin embargo, amigos de su hermano Antonio de Villarreal sí estuvieron en la cárcel, como César Elpidio Canales. Posteriormente se reencuentran en el exilio ya en Texas. Entonces, pues obligados por las circunstancias políticas del país, Andrea y su familia se decidieron exiliar en los Estados Unidos. El periódico San Luis Post-Dispatch refiere detalladamente la historia de la Junta Revolucionaria Mexicana en un amplio artículo el 16 de diciembre de 1906. Textualmente dice, respecto a la llegada de los revolucionarios a San Luis, Missouri, yo lo voy a decir en español porque este está en inglés, dice: cumpleaños de Washington, febrero 22 de 1905, media docena de hombres mexicanos con sus esposas, hijos y los ancianos padres y madres de uno o dos de ellos llegaron a San Luis procedentes de San Antonio, Texas. Se instalaron en el número 107 de la avenida North Channing en San Luis, Missouri, y comenzaron la publicación de un periódico llamado Regeneración. Se imprimía en español y circulaba mayormente en México, y ninguna atención se le puso aquí. Es esta nota del 16 de diciembre de 1906, donde en una plana completa mencionan todas las aventuras y pues las persecuciones de que eran objetos estos exiliados mexicanos en San Luis, Missouri. Entre paréntesis, aquí conviene mencionar muy importantemente que San Luis, Missouri era un centro de grupos radicales, no solamente mexicanos, sino también de otras nacionalidades, como de Europa, había rusos, había franceses, había españoles y habían los grupos anarquistas radicales. El Regeneración empezó a tener tenían la afiliación del pensamiento anarquista y luego se fueron radicalizando todavía más. Ellos hicieron amistad también con en inglés, Industrial Workers of the World, que son las iniciales IWW, y eran principalmente los promotores de esta filosofía anarquista. Bueno, la llegada a San Luis, Missouri, de Andrea Villarreal a principios de 1905, además está confirmada con los datos que proporciona su hermano Antonio de Villarreal en sus memorias publicadas posteriormente en el periódico La Prensa de San Antonio, Texas, a mediados de los años 30, 1930 y tantos, 35, 34, por ahí. Por favor, las demás imágenes. Esta es Andrea Villarreal días antes de la fotografía anterior, que también está publicada en el San Luis Post-Dispatch, es del 17 de noviembre de 1906. Habría que imaginarse el interés que suscitó toda esta comunidad de exiliados allá. Los estadounidenses de esa ciudad de San Luis, Missouri, años 1905, 2006, 2007, estaban interesantísimos en saber todas las aventuras de este grupo de personas que para ellos resultaban pues como una telenovela. Era muy interesante leer en el periódico todas las persecuciones y era una novela que el general Porfirio Díaz los estaba persiguiendo. Contrataron espías, entre ellos era que ahorita va a salir una carta del señor Thomas Furlong. Él tenía su agencia de detectives localizada justamente en esa ciudad estadounidense, San Luis, Missouri, y perseguía a los mexicanos ahí, contratado por el señor Enrique Krill,
que era el brazo derecho en cuanto a las operaciones de espionaje que tuvieron todos estos exiliados en Estados Unidos. Además de ello, había otros espías estadounidenses del propio gobierno norteamericano. Entonces, aquí en esta fecha de 1906, Antonio Villarreal tenía una orden de extradición para México, por el hecho de él haber cometido un crimen, un asesinato en Villa Aldama en 1900. Resulta que a raíz de un duelo él había asesinado al señor José Flores, pero él había estado en la cárcel, primero en Villa Aldama 1 año y posteriormente en Monterrey, en la penitenciaría, y para el año de 1904 ya estaba libre e inmediatamente se fue a los Estados Unidos. Entonces las hermanas, tanto Andrea como Teresa, que no incluyó aquí en esta presentación las fotos de Teresa, escribieron al presidente Teodoro Roosevelt a la Casa Blanca, hicieron una campaña muy intensa en defensa de su hermano, ¿verdad? Porque una de las políticas de la ley de inmigración era que una persona que había cometido un crimen no podía entrar a los Estados Unidos. Y en teoría, pues lo había hecho Antonio Villarreal, sin embargo, él ya había cumplido con esa condena, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a las siguientes imágenes. Bueno, este es Andrea Villarreal ya en 1920, de vuelta del exilio aquí a México. Continúo. Perdón. Antonio Irineo Villarreal, maestro de escuela, originario de Lampazos, Nuevo León, se dirigía en los primeros días de 1905 a San Luis, Missouri, tanto para ver a un hermano que residía allí, como para tener oportunidad de visitar la Exposición Universal, cuando al pasar por San Antonio, Texas, resolvió detenerse por unos cuantos días en esa ciudad. Y esta es una nota de la prensa del 17 de noviembre de 1935. Como mencioné anteriormente, San Antonio era un imán para todas las voces hispanoparlantes en Estados Unidos y aún en la actualidad todavía tiene ese privilegio, digamos. La prensa la fundó Ignacio Lozano, que también era de Nuevo León, y también se exilió en Estados Unidos. Sin embargo, y aquí es hay que comentar una diferencia muy importante respecto al exilio de los Villarreal y el exilio, por ejemplo, de Lozano. Lozano se casó con una persona de Lampazos, Nuevo León, y que pertenecía a la sociedad conservadora. Entonces, a ellos les iba muy bien, estaban muy contentos como estaban las cosas durante el Porfiriato. Sin embargo, el momento que surgió la Revolución Mexicana, ellos optaron por irse al exilio en Estados Unidos y fue el momento en que él fundó ese periódico de la prensa. Entonces, como mencionaba, en 1904 se llevó a cabo la Exposición Universal de San Luis, Missouri, para celebrar el centenario de la compra de Luisiana, así como los Juegos Olímpicos del año de 1904. Es posible que el hermano a que se refiere la cita anterior de la prensa sea Alfonso Villarreal, hermano menor de tanto de Andrea como de Antonio y Teresa. Había una gran comunicación en el norte de México, el sur de Estados Unidos, y como mencionó la maestra María Luisa, las vías de ferrocarril eran un importante factor para la transportación y el contacto de todos los habitantes de la región. Inclusive recuerdo que para un 4 de julio salió en el periódico de Nuevo León, el diario oficial de Nuevo León, la invitación para ir al 4 de julio a Corpus Christi a celebrar las fiestas de Estados Unidos. Eso fue a finales del siglo XIX. Pasamos la otra imagen, por favor. Bueno, este es Andrea Villarreal a los 80 años aproximadamente. Ella ya después del exilio ya se quedó aquí en Nuevo León. Bueno, ahora la misma Andrea, sin embargo, también era un imán muy importante de todo este grupo de exiliados en San Luis, Missouri.
El San Luis Post-Dispatch, el 17 de noviembre de 1906, cuya imagen yo mostré hace un momento, ella defiende la causa de la libertad y especifica que los mexicanos revolucionarios en ese país no son criminales porque eran perseguidos no solamente por los mismos espías mandados por el general Díaz, sino también por los espías estadounidenses. Y ella menciona en ese periódico: mi hermano y sus amigos no son criminales, como Díaz y sus agentes acusan. Han ofendido solamente en forma política. Trabajan por la causa del pueblo, el pueblo que vive en miserable pobreza, que sufre por comida y abrigo, y cuyos hijos nunca van a la escuela. Estas palabras son de la misma fotografía que me mostré hace unos momentos. Este periódico, San Luis Post-Dispatch, no era el único interesado en las actividades de la Junta Mexicana de San Luis, Missouri, como se le conoce a este grupo de exiliados mexicanos, porque un reportero del influyente The New York Times de la ciudad de Nueva York visitó la ciudad de San Luis en junio de 1908 expresamente para entrevistar a esta escritora, Andrea Villarreal, acerca de las vicisitudes de los mexicanos. Durante los 3 años que habían vivido en San Luis, Missouri, de 1905 a 1908 aproximadamente, la comunidad mexicana había cambiado su lugar de residencia, primero en la avenida North Channing, recién llegados. Por favor, ¿pueden pasar las siguientes imágenes? Ahí está la exposición San Luis, Missouri. Ahora la que sigue, ahí está, ahí. Habían cambiado su lugar de residencia, como mencionaba, primero en la avenida North Channing, recién llegados, y después en la avenida Lafayette, como se muestra en la imagen, y por último, como refiere el periódico neoyorquino, en el ático de un miserable edificio en el número 1014 de la calle North 10th, en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Y en ese sentido también conviene recordar, este grupo de exiliados mexicanos, a diferencia de los exiliados cubanos en otra ciudad de Estados Unidos, no tenían el privilegio, no tenían las condiciones económicas para vivir bien. Entonces ellos vivían en condiciones muy precarias muchas gracias. Muy precarias para dar a conocer sus puntos de vista y dar a conocer en el año 1906 el plan del programa de trabajo del Partido Liberal Mexicano. Entonces, aquí la señorita Andrea Villarreal en el New York Times menciona, el reportero estadounidense dice: la señorita Andrea Villarreal González, poetisa y uno de los espíritus dirigentes de la Junta Mexicana, dijo hoy: mañana la revolución verdadera envolverá a México en un torbellino. Tenemos 30,000 liberales armados, 40,000 más se unirán tan pronto como el dinero que se obtenga de un banco les pueda procurar las armas a ellos. Estas palabras las mencionaba ella en la entrevista con el reportero del New York Times el 1 de julio de 1908 y que expresamente el reportero hizo el viaje desde la ciudad de Nueva York para entrevistar a esta escritora. Continuamos la imagen, por favor. Los escritos de Andrea Villarreal que se han recuperado son pocos. Yo el día de hoy hablaré solamente de 5. La investigación que llevo hasta ahorita sí contiene más de 5, como 28, pero para darle una introducción de la vida y la obra de la escritora, estos son como suficientes. Este número es suficiente para demostrar no solamente la estatura humana que tenía esta escritora, sino además la grandeza de sus ideales y la preocupación palpable por los oprimidos y los marginados. El primero de estos textos es una nota manuscrita amenazando al presidente Porfirio Díaz en referencia al encarcelamiento arbitrario de Juan Saravia en la prisión de San Juan de Ulúa.
Y aquí hago un paréntesis para explicarles brevemente lo que sucedió con Juan Saravia. Juan Saravia también estuvo afiliado al Congreso Liberal que yo les mencioné en 1900 con el ingeniero Camilo Arriaga, ahí estuvo Flores Magón, me refiero a Ricardo Flores Magón, y luego se emigraron este grupo en el año 1903 a Estados Unidos. Y Juan Saravia fue secuestrado por agentes del gobierno de Porfirio Díaz y traído a México y pues apresado en San Juan de Ulúa. Entonces, cuando se dieron cuenta sus compañeros exiliados de esta situación, no solamente Andrea, sino también Ricardo Flores Magón enviaron pues quejas y hicieron también una campaña por defender a su compañero. El periódico San Luis Post-Dispatch en realidad fue una fuente de gran apoyo para los exiliados y siempre les daba oportunidad de emitir sus opiniones y su propia versión de los hechos en su periódico. Entonces, en una plana viene un reportaje completo y viene esta nota manuscrita de Andrea que le pidió expresamente el reportero. Entonces, el periódico reproduce la nota del puño y letra de Andrea el 10 de febrero de 1907, en un, como mencioné, amplio artículo sobre el Partido Liberal Mexicano. Los revolucionarios instalados en la ciudad de San Luis y las persecuciones por parte de los detectives Pinkerton contratados por el gobierno de Díaz. Además de esto, y ahí le pido por favor que pase la siguiente imagen, se incluye una caricatura de la escritora donde amenaza a Porfirio Díaz con un cuchillo. Si pueden observar, está la foto que mostré, la primera de ella del lado izquierdo, con un óvalo, y enseguida está la caricatura. Yo no reproduje todo el reportaje porque era muy amplio, es una página completa, pero en el lado izquierdo se encuentra una caricatura de Porfirio Díaz sentado en el trono del Palacio Nacional y Andrea lo está amenazando con una daga. Se ha dado mucha difusión a esta imagen en algunos de los medios históricos que han estudiado a la escritora. Sin embargo, ahí lo más importante no es solamente la daga, sino lo más importante es la daga de su escritura, la forma como ella plasmaba toda la ideología de un grupo de mexicanos que tenían una búsqueda de nación diferente a la que en ese momento existía en el Porfiriato. Bueno, entonces, en inglés, ¿verdad?, vienen las palabras y yo las traduje al español y dice: si Juan Saravia perece, el Partido Liberal matará a Porfirio Díaz, es justo, Andrea Villarreal González. Entonces, aquí ella está adoptando como siendo la portavoz de todo el Partido Liberal Mexicano, que era un grupo en realidad pequeño de revolucionarios en el país de Estados Unidos. Además, puede decirse que esta nota evidencia también la capacidad de Andrea para hablar inglés, lo que le permitía actuar, como mencioné, como portavoz de la Junta Revolucionaria Mexicana. En este sentido, vale la pena mencionar que Andrea y su hermana, a la par de otras mujeres de Lampazos, Nuevo León, tuvieron una educación privilegiada para la época. Ella recibió clases de idiomas, inglés, de humanidades, estuvo en el Colegio del Sagrado Corazón, que pertenecía a la Orden de las Hermanas del Verbo Encarnado, y el programa de estudios comprendía inclusive hasta secundaria y preparatoria. Entonces, había hecho no solamente en primaria hasta sexto, sino inclusive secundaria, y posiblemente, porque todavía no lo he confirmado, preparatoria. Entonces era una mujer inteligente y con muy buena educación y con acceso a tipo de lecturas que a las mujeres, inclusive quizá actualmente pocas o no la mayoría lean, u hombres inclusive, de filosofía. Ella leyó a Carlos Marx, entonces uno de sus escritos lo termina con una cita del escrito del Capital. Entonces, eso nos da una muestra del tipo de persona que era ella. El siguiente escrito
Aquí, gracias. Otro de los escritos revolucionarios de Andrea Villarreal es la traducción del artículo Libertad para los refugiados que son prisioneros de Eugene V. Debs, presidente en aquel entonces del Partido Socialista de los Estados Unidos. Y aquí es importante también mencionar que yo encontré este artículo en Estados Unidos, en los archivos nacionales en Washington, y ahí lo que encontré es una versión en inglés. O sea, no son las palabras directas en español de Andrea, porque Andrea lo tradujo y el señor Debs escribió en inglés. Él escribió para una revista del socialismo que se llamaba Appeal to Reason, que significa un llamado a la razón. Entonces, la traducción hecha por Andrea Villarreal fue publicada en el periódico La Estrella en abril de 1909 en San Antonio, Texas. El escrito está en inglés y al calce aparece el nombre de Andrea como responsable de la traducción del español al inglés. Es interesante comentar que La Estrella se publicaba también en español y en San Antonio, Texas. El texto se encuentra en los expedientes, como mencioné anteriormente, en los archivos nacionales de Estados Unidos sobre los procesos legales de los mexicanos en ese país durante la dictadura de Porfirio Díaz y que incluyen 14 cajas y son todavía pues documentos que hay que pedir permiso para estudiar. El investigador Nicolás Canelos comenta en su trabajo Hispanic Periodicals in the United States que no se han localizado ejemplares originales del periódico La Estrella, por lo que este texto traducido de Andrea Villarreal representa el primer hallazgo de esta publicación. Yo, como mencioné anteriormente, es posible que la escritora lampacense hubiera leído este artículo en la revista socialista Appeal to Reason, de la cual era un asiduo colaborador Eugene Debs y que incluía una sección en español, o bien que Andrea pudo obtener el texto directamente pues, del señor Debs. Pero en este caso surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué traducirlo al inglés? Si la lengua materna de Debs era el inglés. Entonces, por eso mi hipótesis es que el espía, y probablemente fue el señor Joseph Priest, lo tradujo al inglés del español porque él era uno de los que estaba siempre vigilando a la familia Villarreal y a los demás exiliados. Entonces, aquí yo incluí, bueno, en inglés la cita como la encontré y una traducción libre que yo hice, y menciona: los casos de los patriotas mexicanos en prisión en los Estados Unidos son en el presente lo más importante en la presencia del pueblo norteamericano. Su importancia aumenta en relación con la lucha de vida o muerte sostenida entre los capitalistas de los Estados Unidos y México que roban y los trabajadores que son robados. Aquí hay que tener en cuenta que Debs era de afiliación socialista, era el presidente del Partido Socialista, como dije anteriormente. Entonces ellos, al igual que los mineros, Western Miners y los Industrial Workers of the World que mencioné al principio, ellos tenían esta afiliación primero socialista y luego se radicalizaron hacia el anarquismo. Entonces estaban contra el sistema capitalista como sistema económico. Bueno, continuamos en el número 3, por favor. La que sigue Gracias. Además de los textos anteriores, se encontró también un fragmento del poema Puebla. Entonces, Andrea no solamente escribió artículos, discursos, sino además incursionó en la poesía, pero es un tipo de poesía militante, como se demuestra en este texto. El escritor anarquista Diego Abad de Santillán menciona en Historia de la Revolución Mexicana que mientras se preparaba desde la cárcel un alzamiento en armas contra la dictadura, circulaban profusamente en México postales con el retrato y pensamientos de revolucionarios conocidos como los siguientes: Andrea Villarreal González. En la filmina puede leerse el extracto del poema y ahorita les voy a comentar la historia de este poema. Oh azteca raza, luchadora y fiera, a reclamar tu puesto y tu derecho, irás ahí, do el esclavista impera, y entregarás tu enfurecido pecho.
raza, por todo sufrimiento herida, que al fin has comprendido, heroica y brava, que es mejor al tirano dar la vida que prolongarla para ser su esclava. Aquí, evidentemente, el tirano era para Andrea Villarreal el general Porfirio Díaz, y era mejor dar la vida, y esa es una de las características del anarquismo, mejor morir que en lugar de seguir siendo esclavo. Entonces ahí ella está teniendo esa idea muy, muy clara en el poema. Este poema circulaba de 1906 a 1910 aproximadamente, circulaban postales con la fotografía o pensamientos de los exiliados mexicanos y las vendían por una cierta cantidad. Entonces, en una de esas postales se encontraba este poema que encontró el señor Diego Abad en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, cuando yo quise revisarlo, había desaparecido. Una carpeta completa de información histórica de los Flores Magón no se encuentra, incluyendo esta postal que me dijeron ahí las autoridades de los archivos que estaban en proceso de pues cuidado y manutención. Entonces, el periódico Regeneración, el 3 de septiembre de 1910, se menciona, como dije, la venta de postales con la fotografía de los revolucionarios por la cantidad de 25 centavos de dólar por docena. El nombre de Andrea Villarreal y su dirección en San Antonio, Texas, eran el contacto para la compra de estas postales. Esto corrobora pues lo que dice Diego Abad de Santillán sobre la difusión de estas postales. Además, al igual que otros escritos, los poemas de Andrea Villarreal no han sido localizados, no todos. En la actualidad yo tengo 7 poemas de ella, incluyendo Puebla, o se han perdido la mayoría, como es el caso del poema Gaviota. El ingeniero Alfredo Rodríguez Galindo, quien conoció personalmente a la escritora Andrea Villarreal y amablemente accedió a conversar conmigo, me comentó que él recuerda un poema llamado Gaviota, cuyo tema giraba la estancia de la escritora en Cuba y que ella le había mostrado personalmente ya en edad mayor, como 75, 70, que ella trabajó como bibliotecaria de la Universidad de Nuevo León, en la biblioteca que estaba en aquel entonces en Colegio Civil, y ahí fue donde conoció al ingeniero Rodríguez cuando él era estudiante. Además de lo anterior, la sobrina de ella, la doctora Conchita Torres, me comentó que ella personalmente le había prestado al general Francisco Urquizo el libro completo de los poemas de la escritora, y desafortunadamente se perdieron en el trayecto, que parece que él falleció, y entonces en la actualidad ella pues tenía muy pocos ejemplares. Entonces vemos que la característica de la poesía de ella es así militante y con cierta ideología. Bueno, el número 4, como ejemplo de esta escritora, es un artículo que escribió en conjunto con su hermana Teresa. Por favor, la siguiente filmina. Este es el periódico Regeneración y lo pueden consultar en internet, se llama archivomagón.net, y de ahí yo extraje este artículo, esta copia, para estudiarlo. Este fue escrito ya en 1911, cuando el periódico ya se había trasladado la publicación a Los Ángeles, California. Entonces, el grupo de San Luis, Misura, todos los exiliados luego se fueron a Los Ángeles, California. Entonces, este escrito salió publicado el 21 de enero de 1911 y firmado por ambas escritoras que en ese momento se encontraban viviendo en San Antonio, Texas. Y menciona: no la plegaria doliente y aterida ha de brotar de nuestros corazones, que el infortunio ha sido impotente para domeñar. Y sobre la condición de la mujer mencionan: mujeres somos, pero no hemos sentido flaquezas que nos empujen a abandonar la pelea. Mientras más punzante era el dolor que nos hería, más se acrecentaba el cariño que profesamos a la causa de la libertad.
Entonces, este artículo lo firman las dos y ambas están tratando de decir a los mexicanos que vivían en Estados Unidos, a cada uno conseguir un arma y traerla a México para unirse a la lucha, y que no contravenían las leyes de neutralidad de Estados Unidos. El siguiente ejemplo, por favor, pasa la siguiente filmina. No, a la anterior. Esa era la que sigue, por favor. Bueno, entonces el número 5, el ejemplo número 5 de la obra de Andrea es un ensayo que se llamaba ¿A qué venimos? En la filmina se ve la carta que envió este señor espía Thomas Furlong de San Luis, Missouri, al embajador Francisco de la Barra, en aquel entonces embajador mexicano en Washington, diciéndole sobre este nuevo periódico subversivo que estaba surgiendo en San Antonio, Texas. Ahí pueden ver, ¿verdad? Dice, en la manera como escribían en aquel entonces, muy formal, y decía mero abajo, published at San Antonio, Texas, by Andrea Villarreal González and others. Andrea era la directora, pero también aceptaba contribuciones de otras personas. Sin embargo, el artículo a que venimos es de ella. En este artículo lo había yo trabajado anteriormente desde el punto de vista ideología y utopía, que es como un discurso utópico. Ella utiliza este artículo para hablar primero de la emancipación de la mujer, el del estrato social explotado y especialmente de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, como ven, la problemática de migración no es actual, inclusive de hace 100 años existía esa problemática y Andrea, además de otros, ella abogaba por las condiciones de vida de los mexicanos. Entonces, en resumen, de este texto de ¿A qué venimos?, yo utilicé unas ideas de un autor que se llama Paul Ricoeur, y él menciona aquí que ideología una e utopía eran dos formas, porque ideología sustentan a grupos dominantes y reconfortan el yo colectivo de estos grupos dominantes. Y las utopías, por otra parte, se articulan por grupos que normalmente están en vías de ascenso. Entonces, además, las ideologías ven hacia el pasado y las utopías van hacia el futuro. En el caso de Andrea, ellos están teniendo una visión utópica porque están tratando de cambiar las condiciones que existían en el porfiriato en ese momento. Entonces, desde el enfoque de las utopías que Andrea Villarreal teje a través del texto, la opresión de la mujer en la sociedad porfiriana, la utopía anarquista de un estrato social oprimido mexicano y la utopía de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que también incluye las dos anteriores. Entonces, desde el punto de vista de Andrea, en este texto se habla de la ideología moribunda del régimen de Porfirio Díaz. La siguiente imagen, por favor. Aquí está una parte de la portada de Mujer Moderna y el artículo está precisamente en la primera parte. La que sigue, por favor. Entonces ella decía, iniciamos el movimiento, venimos a combatir, hablaremos, desgranaremos, gritaremos, nuestras manos serán rudas, nosotras levantaremos y haremos, venimos a buscar libertad para nosotras. Esa es una cita de este texto. Y la que sigue, por favor. Si algunos periódicos de la prensa mexicana de Texas dedican de tiempo en tiempo este o aquel artículo a la mujer, no por ello puede considerárseles como devotos al desenvolvimiento y emancipación de la personalidad femenina, todavía hoy postergada a preocupaciones añejas, parasitadas al corazón de las sociedades. En estos dos ejemplos pueden ver cómo uno, la defensa de la mujer, los derechos femeninos, entre ellos el voto, que todavía aquí no lo menciona en otros artículos,
y también el derecho del pueblo mexicano, que para ella era no nada más aquí en México, sino también los que vivían en Estados Unidos como mexicanos. Concluyendo, la historia de la Revolución Mexicana tiene una deuda largamente aplazada con las mujeres que participaron en este movimiento social en nuestro país. El caso de Andrea Villarreal ilustra esta situación paradigmática. Al respecto, es importante mencionar que Andrea solicitó la medalla al mérito revolucionario en el año de 1952 por su trabajo con la publicación de Vespers, que era de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, y también era un periódico contestatario al régimen de Porfirio Díaz, además de las otras publicaciones que acabo de mencionar como Mujer Moderna y Regeneración, y a las cuales se añaden las actividades en las juntas revolucionarias y en los episodios ya directamente, de acción directa del poblado de Las Vacas en el año de 1908, en donde ella sí llevó armas a los revoltosos, como les mencionaba en aquella época, del poblado de Las Vacas. No obstante, Andrea Villarreal no recibió la medalla esta medalla que mencioné, ni tampoco se le reconoció el carácter de veterana de la Revolución. En este sentido, hay la historiadora Marta Eva Rocha menciona que llegados los tiempos de paz, la institución castrense, o sea, la Defensa Nacional, no solamente soslayó, sino que ignoró la participación femenina en los ejércitos, pues reconocer su presencia significaba violentar una institución por excelencia patriarcal. A diferencia de Andrea Villarreal, una de las mujeres afortunadas en recibir el reconocimiento de la Secretaría de la Defensa en su calidad de veterana de la Revolución Mexicana fue Leonor Villegas de Magnón en febrero de 1941. Ella era originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y participó con el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza. En el último capítulo de la novela La Rebelde de esta escritora, ella dice: se encontraba la señora Andrea Villarreal de Heredia, hermana del general Antonio I. Villarreal, dama altamente honorable, a quien se refiere La Rebelde en las primeras páginas de este relato, como la primera mujer de la Revolución, de la que fue precursora. Más que eso, desde 1906 ayudó a los magonistas cuando apenas suspiraba el Partido Liberal y se publicaba el Ahuizote en el régimen de Porfirio Díaz. La vida y la obra literaria de Andrea Villarreal González, lampacense ilustre, con sus ideales revolucionarios y las luchas que enfrentó por los marginados, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, merecen ser conocidos por las generaciones presentes. Este trabajo ha pretendido contribuir hacia este fin. A todos, pues muchas gracias por recibirme aquí para hablar de ella. Agradecemos a la licenciada Griselda Zárate Conde su interesante conferencia. Vamos a proceder a entregar los reconocimientos a nuestros expositoras a nombre del director de esta preparatoria número 22, el maestro en Contaduría Pública Hermilo Valdés Pérez. Le pediré a la maestra María Guadalupe Flores Lozano, coordinadora académica, que haga entrega de los reconocimientos a los expositores del día de hoy. Les pido que permanezcan todavía en sus lugares y ahorita decimos cómo vamos a salir. Adelante, maestra. Primero que nada, agradecer la presencia de los maestros de la Asociación Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística C, al presidente y a su secretario. Muchas gracias por darnos esa oportunidad de transmitir desde aquí, desde nuestra escuela preparatoria, a las demás preparatorias de nuestra universidad. Y obviamente agradecerles a la maestra María Luisa y a la maestra Griselda sus conferencias con temas tan interesantes
porque es importante que las nuevas generaciones conozcan la historia de nuestro estado en una época tan importante como es la época del Porfiriato, porque fue un gran auge en la época de don Porfirio Díaz, un gran auge en nuestro país, en muchos aspectos, y como pudieron darse cuenta, fue una lucha, pero bueno, es importante que ustedes conozcan nuestros ancestros y nuestra historia. Entonces voy de parte de la administración de la escuela, de parte de nuestro director. La maestra María Luisa Santos, si gusta pasar por favor para entregar su reconocimiento. Y sí quisiera darle lectura. La Universidad Autónoma de Nuevo León, preparatoria número 22, otorga el presente reconocimiento a la maestra María Luisa Santos Escobedo por su valiosa participación como conferencista dentro del ciclo de conferencias dirigido a profesores y alumnos de las unidades de aprendizaje de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC. Alere Flaman Veritatis, Ciudad Guadalupe, Nuevo León, a 12 de mayo de 2011, MCP Hermilo Valdés Pérez, director. Para que aprendan la historia. Pasen a la biblioteca a leer, por favor. Gracias, maestra, gracias. Y este es un pequeño presente también por parte de la dirección de la escuela y la administración de la misma. Bueno, pues muchas gracias por todo. Bien, procedo también, si gusta pasar la maestra Griselda, a entregarle su reconocimiento y su detalle. Y le damos lectura. Universidad Autónoma de Nuevo León, preparatoria número 22, otorga el presente reconocimiento a la maestra Griselda Zárate Conde por su valiosa participación como conferencista dentro del ciclo de conferencias dirigido a profesores y alumnos de las unidades de aprendizaje de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC. Alere Flaman Veritatis, Ciudad Guadalupe, Nuevo León, a 12 de mayo de 2011. MCP Hermilo Valdés Pérez, director. Procedo a hacer entrega. Y además también su pequeño presente de parte de la dirección y la administración de la escuela. Y agradecemos el obsequio. Muchas gracias, maestra, de parte de nuestra preparatoria. Estará por ahí dispuesto en la biblioteca, chicos, para que conozcan la historia de Villaldama. ¿Okay? Gracias por todo y su presencia. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Les pido permanecer en sus lugares y a todas las dependencias enlazadas. Agradecemos también su presencia y muy buenas tardes.